Buenos días, yo soy la doctora Florencia Falcón y hoy voy a hablarles sobre lesiones intraepiteliales y carcinoma de cuello uterino. Vamos a repasar muy rápidamente lo que es la histología normal del cuello uterino. Ustedes saben que el cuello presenta un exocervix y un endocervix. El exocervix es lo que se continúa con la vagina, que está revestido por un epitelio escamoso, y el endocervix está revestido por un epitelio cilíndrico endocervical. La unión entre el exo y el endocervix es donde sucede la famosa lucha de epitelios, como se le decía en histología, donde es lo que llamamos nosotros la zona de transformación, ¿sí? Aquí, esta zona es muy importante, ya que es el lugar donde suceden la mayoría de las lesiones que vamos a ver ahora. Acá podemos ver una mucosa endocervical, que en su superficie el epitelio cilíndrico mucíparo fue reemplazado por un epitelio escamoso. Esto significa que tenemos una metaplasia escamosa. Un epitelio maduro reemplazó a otro epitelio maduro. El epitelio escamoso maduro reemplazó al epitelio cilíndrico maduro. ¿Qué son las lesiones intraepiteliales escamosas? Bueno, son un conjunto de anomalías escamosas no invasoras, por eso son intraepiteliales, o sea, que serían carcinomas in situ, ¿sí? Aunque nosotros no lo llamamos así, pero son lesiones intraepiteliales que están siempre, en este caso del cuello uterino, asociados al virus del papiloma humano, al famosísimo HPV, ¿sí? Las lesiones intraepiteliales escamosas pueden ser de bajo o de alto grado, lo que llamamos L-SIL, Low-SIL o H-SIL, High-SIL. ¿Cuáles son los factores de riesgo, tanto para estas lesiones precursoras como para los carcinomas que se originan a partir de las lesiones precursoras? Bien, los factores de riesgo son la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, menos de 16 años, edad temprana del primer embarazo, más de 2 parejas sexuales, tabaquismo, uso de anticonceptivos, clase socioeconómica baja, presencia de infección de transmisión sexual. Todos estos son factores de riesgo. Sí, vamos a empezar a explicarles en primer lugar el SIL de bajo grado y por otro lado el SIL de alto grado. En cuanto al SIL de bajo grado, yo dije que ambos, tanto el de bajo como el de alto grado, son causados por el virus del HPV. Pero, ¿qué sucede? El virus del HPV presenta distintos serotipos. Hay algunos de ellos que se les asigna, a estos serotipos se les asignan números distintos. Algunos números, causan lesiones de bajo grado y otros causan lesiones de alto grado. Aquellos que causan lesiones de bajo grado, ¿sí? El ADN viral de estos virus de bajo grado se une a la célula escamosa de manera episomal, ¿sí? La unión episomal significa que el virus va a permanecer suelto dentro del núcleo de la célula escamosa, ¿sí? No se va a integrar, o sea, no se va a mezclar con el ADN de la célula escamosa. ¿Esto qué puede producir? Esto puede producir, por un lado, una infección latente por HPV, es decir, que haya muy poquitas copias del virus y que no altere las células. Y por otro lado puede producir un SIL de bajo grado, que son alteraciones que ahora vamos a ver, siempre el virus unido de manera episomal. ¿Cuáles son esas alteraciones que se observan en un SIL de bajo grado? Vemos coilocitos en los estratos superiores, eso es lo más importante. Los coilocitos son células que pueden tener un solo núcleo, pueden tener binucleadas o multinucleadas. También vemos disqueratosis, acanthosis, papilomatosis, hiperplasia de estratos basales. Y lo más importante que yo ya les dije es que está causado por algunos subtipos de HPV, que en este caso los más importantes son el 6 y el 11. Hay otros, pero ustedes tienen que acordarse sí o sí que el SIL de bajo grado está producido por el HPV 6 y 11 y que el virus no se integra a la célula, ¿sí? Entonces, SIL de bajo grado, en su mente tienen que acordarse, SIL de bajo grado, HPV 6 y 11, no integrado. Acá vemos fotos de una biopsia típica con un SIL de bajo grado, vemos, ¿sí? Estos son la elongación de los ejes conectivos vasculares, y acá empezamos a ver que ya nos llaman la atención estas células, que algunas tienen un solo núcleo, otras dos. Sí, el SIL de bajo grado lo diagnosticamos ya a bajo aumento, ya podemos observar que las membranas nucleares son muy irregulares, ¿sí? Miren las membranas nucleares irregulares, vemos binucleación, miren bien la membrana nuclear, y el halo blanco perinuclear, bien clásico de un coilocito. ¿Qué técnicas de inmunistoquímica podemos utilizar para distinguir un SIL de bajo de un SIL de alto grado? Es lo que se llama la P16. Sí, es una proteína que nosotros vamos a detectar en los SIL de alto grado. Nos va a ayudar para su diagnóstico. En este caso, vemos que es negativa, ¿sí? Para que sea la P16 positiva, tendría que marcar en todo el epitelio bien fuerte, tanto el núcleo como el citoplasma, y eso acá no lo estamos viendo. Acá vemos algunas manchas parcheadas, marrones. Ahora vamos a hablar un poquito del SIL de alto grado. ¿Qué cosas tienen que acordarse del SIL de alto grado? Lo siguiente. Primero, que el SIL de alto grado comprende el SIN 2 y el SIN 3. ¿Sí? El SIL de bajo solamente el SIN 1. El SIN 2 y 3 pertenecen al SIL de alto grado, y la gran diferencia es que el HPV se integra al núcleo de las células del huésped. ¿Por qué es esto tan importante? Porque al integrarse va a empezar a dominar esa célula y va a empezar a replicarse muchísimas veces y va a hacer que la célula se replique muchas veces. Entonces va a alterar por completo ese tejido. Entonces tenemos que recordar que el SIL de alto grado y el HPV está integrado. ¿Y qué tipos de HPV van a causar esto? Bueno, en primer término, el más importante de todos es el HPV 16. ¿Sí? El SIL de alto grado nos puede llevar a un carcinoma escamoso, no así el SIL de bajo grado. Por eso, la mayoría de los SIL de alto grado, la mayoría, hasta el 80% de los carcinomas escamosos de cuello uterino están asociados al HPV 16. El segundo en frecuencia es el 18, y después también tenemos 31, 33, 35, 39, 45, bla, bla, bla. Entonces,
sil de dorado, recuerden que el ADN del virus se integra, y lo más importante es el HPV 16 y 18. ¿Qué vamos a ver en la histología? Y está escrito, pero prefiero mostrárselos por fotos. Acá vemos a la izquierda un epitelio normal, y acá vemos un sil de dorado. Vemos como la relación núcleo-citoplasma, comparando la foto de la izquierda con la de la derecha tiene mucho más núcleo, la vemos mucho más azul, ¿sí? Y parece como si fuesen todas gotas de lluvia que caen. Así se ve el sil de dorado. Hay desorganización de la histoarquitectura, atipía citológica y mitosis, acá vemos una mitosis, por ejemplo, en la totalidad del espesor epitelial. Acá vamos a ver más fotos, acá vemos glándulas normales, ¿sí? Y acá, tanto en la superficie como en las glándulas, vemos esta alteración, ¿sí? Con esta alteración de sil de dorado. Mayor aumento, ¿sí? Otras fotos, es una lesión bastante extensa en una biopsia, acá vemos mucho sil de dorado superficial. Bien superficial y endoglandular. Vamos superficial cuando está arriba y endoglandular cuando está dentro de las glándulas. Se produce una metaplasia escamosa y después la displasia. Miren acá, sí, la atipia. Yo les dije que podíamos darle la P16. En este caso, la P16 nos va a marcar fuerte, difuso, nuclear y citoplasmática. Acá es positiva. Esto es un SIN2 HPV. En el SIN2 las alteraciones comprenden 2/3 y en el SIN3 la totalidad. ¿Qué sucede cuando una paciente concurre con un diagnóstico de sil de alto grado SIN3 HPV? Sí, vamos a hablar principalmente del SIN3. El SIN2 está medio en el medio y depende de la edad de la paciente, puede tratarse de manera quirúrgica o no. Pero en cambio, el sil de alto grado del SIN3 siempre se va a tratar de una manera quirúrgica. ¿Por qué? Por esto que les decía, que tiene un riesgo de progresar. Si la paciente es joven, se le hace el famoso cono cervical, que ustedes deben haber escuchado hablar. Así como nos llega a nosotros el cono, nosotros lo pintamos con tinta china, lo cortamos en tajadas paralelas, ¿sí? Por acá está el exocervix, el endocervix, este es el canal y este es el vértice. Acá se continúa con el útero, está al revés la foto, perdón, pero acá estaría el útero. Se coloca en cassettes y nosotros lo procesamos en su totalidad. En este caso podemos ver que las imágenes histológicas mostraban un extenso sil de alto grado. ¿Sí? Vemos la desorganización en toda el espesor epitelial con la mitosis, disqueratosis. En este caso el diagnóstico que nosotros entregamos es así: cuello uterino, conización, sil de alto grado, SIN3 HPV. ¿Por qué yo les comentaba que todos los SIN3 HPV, todos los sil de alto grado, se tratan con vía quirúrgica? Bien, esto es porque la mayoría de los esto es porque los SIN3, un bajo porcentaje, solamente entre un 20 y un 30%, regresan. Que la lesión regrese significa que desaparece. Sí, en cambio, si ustedes se fijan, el SIN1, el 90% del sil de bajo grado puede regresar solo. 80-90% regresa solo. Es por eso que por una lesión de bajo grado, una paciente no va a recibir un tratamiento quirúrgico agresivo, por lo menos en un cono. ¿Sí? Se tratan con ácidos o sí se pueden sacar las verrugas, que son siempre sil de bajo grado. Un ginecólogo las puede sacar o quemar, pero no se hace un tratamiento quirúrgico agresivo, como puede ser un cono, ¿sí? O un LIP. Entonces, el SIN2 es variable, yo ya les mencioné que es medio variable. Las pacientes jóvenes con SIN2, muchas de ellas regresan a la lesión y otras pueden permanecer de la misma manera. Lo que nosotros llamamos, decimos es que una infección por HPV puede permanecer, puede regresar o puede persistir, ¿sí? O avanzar hacia un carcinoma escamoso, ¿no? Entonces, importante de la historia natural de la infección por HPV, o sea, de la historia sin tratamiento. Bien, el sil de bajo grado es el que más regresa. Entonces, por eso dijimos tratamientos menos agresivos. El sil de alto grado SIN3 hay que hacerles algún tipo de tratamiento agresivo. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que se denominó el proyecto LAST. El LAST significa Lower Anogenital Squamous Terminology. Fue un proyecto que se realizó en el año 2012, que salió un artículo en el cual el objetivo del proyecto fue unificar la nomenclatura de las lesiones intraepiteliales asociadas al HPV. O sea, esto que nosotros estuvimos viendo, que yo les digo así tan natural, decimos sil de bajo grado, sil de alto grado, esto se decidió en este proyecto. Ya se venía usando desde antes, pero acá se estableció que sí, en todos los informes debían ser así. Y no solo en cuello uterino, sino que este proyecto incluyó tanto cuello uterino como vagina, vulva, ano, periano, pene y escroto. Lo que hizo fue unificar terminologías. Entonces, antes nosotros llamábamos a las lesiones intraepiteliales de cuello SIN1, SIN2, SIN3. Y ahora se agrupa sil de bajo y sil de alto grado. En la vagina, nosotros lo llamamos VAIN 1, VAIN 2, VAIN 3. En la vulva, VIN 1, VIN 2, VIN 3. Todo eso cambió y ahora se llama todo sil de bajo y sil de alto grado. En toda la región genital, en todos estos órganos que nosotros vemos acá. ¿Sí? Este es el artículo, se publicó en el año 2012, y hubo distintos grupos de trabajo que trabajaron sobre distintas cosas, pero como les digo, lo más importante fue hablar sobre la terminología, y también hablaron sobre los biomarcadores, o sea, sobre la inmunohistoquímica, sobre lo más importante, la P16. ¿Sí? Entonces acá es lo que yo les decía, que recomiendan la terminología como L-sil y H-sil. Y a veces dicen que nosotros podemos seguir llamándolo como lo llamábamos antes, SINBA, entre paréntesis, ¿sí? Lo podemos seguir informando, de hecho nosotros lo ponemos, nosotros informamos, como pudieron ver, sil de alto grado entre paréntesis, SIN3 HPV. Y esta es otra cosa importante que quería decirles, es que en este trabajo nos dicen algunas indicaciones precisas para hacer P16. P16 anticara comparada con el resto de las inmunohistoquímicas, entonces no lo hacemos siempre. Si nosotros nos toca diagnosticar, vemos una biopsia de cuello, la tenemos que diagnosticar y vemos que es un SIN3 y no tenemos dudas, la informamos como sil de alto grado SIN3 HPV. Ahora, si por ejemplo nosotros dudamos entre que sea un SIN1 y un SIN2, ahí le hacemos P16 y vemos cómo marca. Si marca difuso e intenso, nuclear y citoplasmático en más de un tercio, le ponemos sil de alto grado. Ahora, si marca de forma parcheada, no. Entonces, una de las indicaciones es cuando estamos dudando si no tenemos un SIN1 o un SIN2. Otra es cuando vemos algunos simuladores de lesiones intraepiteliales, como puede ser una metaplasia madura o cambios reparativos. Otra cuando hay desacuerdo entre profesionales, para mí es un SIN1 y para otro patólogo es un SIN2. ¿Sí? Esa es otra, son las únicas tres que ustedes deberían tratar de acordarse, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos
Un paciente que no sabemos si es sin 1 o sin 2, que pensamos que es un sin 2, le hacemos P16. Si nos da positivo, decimos que es alto grado. Si nos da negativo, decimos que es un sin 1 y le ponemos bajo grado. ¿Está? Entonces recuerden, P16 positivo, alto grado, P16 negativo, bajo. Como regla general, ¿sí? Como regla general, para que ustedes se acuerden. Sepan, aunque no les vamos a preguntar, pero sepan que hay algunos signos de bajo grado que marcan el P16. Pero para lo que ustedes necesitan saber, recuérdenlo así. P16 positivo, alto grado, negativo, bajo grado. Bien, vamos a pasar a lo que es el carcinoma invasor de cuello uterino. Nosotros vimos las lesiones intraepiteliales, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es el carcinoma invasor de cuello. El carcinoma invasor es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por este motivo es muy importante que ustedes también en esta cursada sabiendo, aunque sea lo básico, sobre el cáncer de cuello. ¿Sí? No necesitan ser expertos, pero sí, es un tema muy, muy importante. En la Argentina se diagnostican 4.000 casos nuevos al año, mueren 2.000 mujeres al año. ¿Qué pasa? Ustedes saben que hay un screening que está muy bien instalado en nuestro país, que es el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau lo que hacemos es detectar, ¿sí?, todas las mujeres que tienen lesiones intraepiteliales. Entonces la idea es detectar antes de que se produzca el carcinoma. Muchas veces también diagnosticamos carcinoma, pero no es la idea. La idea es encontrar un sil de alto grado en un PAP, que esa mujer se biopsie, se trate y no llegue a ser el carcinoma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Con este screening se bajó el índice de incidencia de mortalidad del carcinoma. Bajó la incidencia de carcinoma porque se detectó la lesión preinvasora y se trata. Eso es lo que ustedes ya deben saber en cuanto al Papa Nicolau. ¿Cuál es el carcinoma invasor más frecuente de cuello? Es el carcinoma escamoso. Justamente el carcinoma escamoso es aquel que tiene una lesión in situ. Viene de un carcinoma, viene de un sil de alto grado. El 85% son carcinomas escamosos y segundo en frecuencia es el adenocarcinoma. La verdad es que también vemos muchos adenocarcinomas, por eso también tienen que saberlo, ¿sí? Bueno, este es el artículo donde me basé para decir lo que voy a decir ahora. ¿Qué debemos nosotros los patólogos reportar, informar en un informe de un cáncer de cervix? Si el día de mañana ustedes son ginecólogos, son oncólogos o patólogos, ¿qué van a esperar ver en un informe de una paciente que tiene cáncer de cuello? Primero hay que ver qué tipo de espécimen recibe el patólogo, ¿no? Yo puedo recibir una biopsia en la que voy a poder decir que es un carcinoma escamoso, pero no tanto más. O puedo recibir una pieza, puedo recibir el útero entero con todo el cuello. Entonces ahí sí voy a tener que estudiarlo mejor y más cosas. Entonces tengo que medir el cuello, ver los mangos vaginales, veo cómo está el sitio tumoral y es muy importante los parámetros. Los parámetros es un tejido conectivo, ¿sí?, que está al costado del cuello uterino. Es muy importante ver si estos están comprometidos o no. En realidad, el ginecólogo, el oncólogo, el ginecólogo se da cuenta clínicamente si están comprometidos o no. Si la paciente los tiene comprometidos, es una paciente no quirúrgica. Entonces, en la macroscopía yo voy a recibir el útero, ahora lo vamos a ver, entonces lo tengo que abrir, lo corto y veo estas cosas que yo les dije. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, y microscopía también tengo que ver el tamaño, el tipo histológico, si hay embolias, si tengo sil de alto grado o adenocarcinoma in situ, con la extensión de la invasión, los márgenes, los ganglios. El tamaño tumoral, obviamente, es muy importante que yo mida bien el tumor, ¿sí? Tanto en tumores pequeños como en muy grandes, porque los tumores mayores de 2 centímetros ya tienen mucho peor pronóstico, ¿sí? Entonces es muy importante que los mida. El tipo tumoral, hay muchísimos tipos que ahora yo se los voy a mostrar. Si bien yo les dije que los más frecuentes es el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, hay otros tipos tumorales. Y además, dentro del carcinoma escamoso y dentro del adenocarcinoma, yo tengo un montón de variantes que voy a tener que saberlas y voy a tener que diagnosticarlas, ¿sí? Todos estos, no es que lo tienen que saber, pero yo se los pongo, porque esto es todo lo que dice la JUL, la Organización Mundial de la Salud, es quien clasifica todos los tumores del cuerpo. Miren todos los tipos de tumores que podemos encontrar en el cuello uterino, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, como médicos, cuando se reciban, sepan, como general, que si yo te digo, esta paciente tiene cáncer de cuello, bueno, tiene cáncer de cuello, pero ¿qué tipo? Miren la cantidad. Todos tienen pronósticos distintos, ¿sí? Y dentro del mismo tumor también voy a tener pronósticos diferentes dependiendo de todas estas cosas que yo estoy viendo, del tamaño, ¿sí? Lo más importante, vamos a ver la columna a la izquierda, son los carcinomas de células escamosas, que pueden ser queratinizante, no queratinizante, papilar, rosario, no importa, lo que sí quiero que sepan, es que lo que ustedes sepan es que hay muchas variantes. Y el adenocarcinoma también hay muchas variantes, pero lo más importante del adenocarcinoma es que ahora se los está dividiendo en HPV relacionado y HPV no relacionado. ¿Por qué les digo esto? Y que es importante, porque por ahí nosotros solemos pensar que todo el cáncer de cuello es causado por el HPV. No, todo no. La mayoría de los cánceres de cuello son causados por HPV, sí, la mayoría, pero no todos, ¿sí? Hay algunos que, especialmente adenocarcinomas, que son HPV no relacionados. Hasta incluso está en discusión que algunos escamosos estén HPV relacionados, pero bueno, sepan que los adenocarcinomas pueden ser HPV relacionados o independientes. Pero estamos hablando de las cosas importantes que tengo que informar. El tipo de tumor, embolias vasculolinfáticas, obviamente son importantes, porque si yo veo tumor adentro de los vasos sanguíneos, eso significa que la paciente puede tener metástasis. Obvio que puede tenerlo sin que yo las vea, pero es algo importante en todos los tumores. Extensión de la invasión, acá yo veo un útero cortado, y acá veo el tumor. En este caso no parece ser un tumor muy endofítico, no invade mucho el miocervix, sino que es bastante exofítico. Estos son los mangos vaginales. En este caso se ven totalmente libres y el tumor está de los dos labios, ¿sí? Acá vemos un útero, así como nos llega la cirugía, que es la cirugía de Bergen-Meitz, que es la típica cirugía de cáncer de cuello. Estos son lo que yo les decía, los parámetros, si está grasita, tejido adiposo que ve al costado. Este es el útero, acá está el cuello, y así cortado acá veo el tumor. ¿Ven? Estos son los mangos vaginales. Estos son los mangos.
Y después lo otro importante es evaluar los ganglios linfáticos, que es lo más importante, que evalúe si tienen o no metástasis, y si tienen metástasis, tengo que medirla de mayor tamaño y ver si la metástasis se va fue por fuera del ganglio. Y aquí también tiene el grado tumoral. El grado tumoral es que yo divido el tumor en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Por ejemplo, en el carcinoma escamoso se decía que según el grado de queratinización, la cantidad de queratina, lo podía dividir. En realidad no es un dato elemental, siempre lo ponemos, pero no está bien validado ni caracterizado, o sea, no es tan importante. Acá hay distintos tipos, como ejemplo de carcinoma escamoso no queratinizante, verrugoso, basaloide. Ven, son nidos de células escamosas de mediano tamaño, vemos cómo van infiltrando el corion. ¿Ven? ¿Se acuerdan que en el ciliato dorado nosotros teníamos la lesión bien intraepitelial? Abajo teníamos el corion normal. Acá el corion tiene todos estos grupos de células escamosas. Miren, todo esto, todo nido del tumor. ¿Sí? Son células muy atípicas, todas de distinto tamaño, biomitosis, puede haber multinucleación. Acá otro tipo, el carcinoma escamoso papilar, solo para mostrar a ustedes que hay muchísima variedad dentro del mismo tipo de tumor. Queratinizante. Y este es otro tipo verrugoso, que se lo digo así porque se dice que invade tipo baggy pants, ¿ven? Como en forma de clavas. Esto lo que tiene que a veces es medio difícil el diagnóstico. Bueno, y ahí terminamos con carcinoma escamoso. Ahora nos toca ver los tumores glandulares y sus precursores. Les repito algunas cosas para así se les quedan bien grabadas, que también es lo más importante que quiero que se lleven. Dijimos que dentro del cáncer de cuello hay muchísimos tipos, pero los más importantes son el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El carcinoma escamoso ya lo vimos, dijimos que está relacionado con el virus del HPV y que viene del SIL de alto grado, y dijimos que la mayoría de los carcinomas escamosos son causados por el virus del HPV 16 y 18. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a los tumores glandulares y sus precursores. Esta lista que yo les muestro son todos los tumores glandulares y sus precursores. No quiero que se aprendan esta lista de memoria, no serviría de nada. Lo que sí quiero empezar mostrándoles un caso. Esto que estamos viendo acá es una imagen colposcópica. Esto es lo que ve el ginecólogo. En este caso es una chica, una paciente de 28 años que tiene como antecedentes condilomas virales en vulva. Los condilomas virales, recuerden que son SIL de bajo grado, ya se los dije, condiloma viral es un SIL de bajo grado. Sí, se le decide tomar biopsia. Y en la biopsia nosotros estamos viendo mucosa endocervical. ¿Sí? Ven que veo una monocapa de células glandulares. Si yo les digo a ustedes que nunca vieron algo de histología, o nunca vieron algo de patología, perdón, de histología sí vieron, si yo les digo, ¿qué les resulta raro acá? ¿Qué ven raro? Y por ahí algunos de ustedes en su casa se les ocurre decirme que acá vemos que está el epitelio de una manera y acá cambia. Por más de que no entiendan mucho, de que no sepan qué pasa, cuál está bien y cuál está mal, yo claramente veo que acá hay un tipo de epitelio y acá hay otro. Los dos siguen siendo cilíndricos y una monocapa, pero cambia. Acá veo que hay una manera y acá hay otra. Después veo que este es parecido a este y es parecido a este. Y esto es parecido a esto, ¿no? Vamos a ver otra foto. Acá mayor aumento. Vemos que acá el núcleo está bien basal. Tengo mucho citoplasma con mucha mucina. Acá de repente veo un cambio abrupto y veo que los núcleos parecen pincelados, son mucho más elongados, son hipercromáticos. La relación núcleo-citoplasma cambió, ¿sí? Y acá vemos restos de mucina, pero no vemos tanto moco como acá. Esto que estamos viendo acá es un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Sería el equivalente al SIL del alto y SIL de alto grado de la lesión escamosa. Esto es el adeno in situ. Miren acá. Ven acá esta parte de la glándula es normal, y acá de repente veo una transición a esta parte que es mucho más azul, ¿sí? Mucho más basófila. Acá vemos glándula normal y cambia el basófilo. Entonces, una característica del adenocarcinoma in situ es este cambio abrupto del epitelio normal al epitelio dañado, ¿sí? Con lesión. Además, veo esta hipercromasia, puedo ver superposición nuclear, ¿sí? A esto le voy a hacer de vuelta la técnica del P16 para detectar el virus del HPV, ¿sí? Como hacíamos con el SIL de alto grado, ¿se acuerdan? Y vemos cómo de repente marca muy fuerte, tanto el núcleo como el citoplasma, y acá me deja de marcar. Acá tenemos el epitelio conservado y acá alterado. Acá tenemos el virus integrado, recuerden. Y acá tenemos un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Entonces así se ve el adenocarcinoma in situ. Una cosa muy importante que tienen que saber es que el adenocarcinoma in situ está muchas veces acompañado por SIL de alto grado. Entonces, si yo veo en una biopsia un adenocarcinoma in situ, le tengo que buscar un SIL de alto grado. Y cuando yo veo en una biopsia un SIL de alto grado, siempre reviso las glándulas porque puede tener un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Las dos lesiones coexisten. Las dos son causadas por el virus del HPV, ¿sí? Entonces, me puede causar cualquiera de las dos o las dos en la misma paciente. Vamos a hablar del adenocarcinoma invasor. Yo les dije que representaba un 10-15%, bueno, representa en realidad entre un 9 al 30% dependiendo de dónde lo leamos, ¿sí? Edad promedio 50 años, los factores de riesgo, yo también el HPV, 16, 18, múltiples compañeros sexuales, inicio temprano, son bastante parecidos porque son los factores de riesgo para el HPV. La clínica puede ser asintomático, mucorrea o metrorragia. En cuanto al adenocarcinoma invasor, es un grupo heterogéneo de neoplasias, con distintos patrones histológicos, es lo que yo les decía antes. Tengo cáncer de cuello, bueno, tengo un adenocarcinoma. Bueno, un montón, porque tienen distintas variantes. ¿Qué quiero que sepan yo cuál es el más frecuente? Que es el tipo usual, el tipo endocervicoide. Tipo usual o tipo endocervicoide es el adenocarcinoma invasor más frecuente. Y esto es lo que yo les mencioné al principio, que ahora está muy en auge, y es lo que todos los ginecopatólogos estamos hablando, que es que el adenocarcinoma invasor, que creemos que va a ser el futuro, que por ahí no nos va a importar tanto esta clasificación de la WHO, yo les dije que no se tenía que aprender de memoria, no va a importar tanto, sino que lo que más va a importar es decir,
adenocarcinoma, HPV relacionado o HPV independiente, HPV positivo o HPV negativo. ¿Cómo es el adenocarcinoma? Entonces, lo que nosotros hacemos es a las biopsias de adenocarcinoma hacer la P16. Si la P16 me da positiva, voy a estar hablando que es un HPV, un virus HPV, un adenocarcinoma, P16 positivo, HPV relacionado. El más frecuente de todos los adenocarcinomas, les repito que es el de tipo usual. La mayoría, 70-80, o un poco más por ahí, 70-80% de los adenocarcinomas son de tipo usual, HPV positivos. ¿Sí? Entonces, lo más frecuente es que tenga un adenocarcinoma HPV positivo y que dentro de los HPV positivos sea el de tipo usual. Ustedes me preguntan, ¿tienen que saber cuáles tipos son HPV relacionados y cuáles independientes? Sí, lo tienen que saber. El HPV de tipo usual es positivo, el vello glandular. El mucinoso, hay 3 tipos de mucinosos, el de tipo intestinal y células de anillo de sello y el NOS son HPV positivos. Uno que se llama SMILE, apréndanse nada más que SMILE, el neuroendocrino y el adenoidal. ¿Cuáles son los HPV negativos? El endometrioide, que casi no existe, el gástrico, seroso, células claras y mesonéfrico. Esto se lo tienen que saber, ¿sí? Entonces yo tengo HPV negativos y positivos. Si yo veo, entonces, en cuello, un adenocarcinoma de células claras, tendría que ser HPV negativo. Si le hago la P16 va a ser negativa. Esto quiero que se lo recuerden porque recuerden lo que les dije, que no todos los cánceres son causados por el HPV. ¿Mm? Vamos a hablar sobre el adenocarcinoma de tipo usual, endocervicoide, que representa acá el 90%. Sí, la mayoría se presenta como masa sangrado-uterino, se pueden ser bien diferenciados, moderadamente o pobremente diferenciados, y está asociado al HPV alto, y van acá la P16 positiva. Acá vemos fotos, ¿sí? Vemos cómo estas células, ¿sí? Las células cilíndricas pierden la polaridad, se estratifican, hay hipercromasia, alteración de la relación núcleo-citoplasma. Miren la P16 que es positiva. Acá vemos cómo se forman estas glándulas que se agrupan, se disponen back to back. Se ve, ¿sí? Como un adenocarcinoma. Estos son de tipo usuales, ¿sí? Vemos las luces. Acá vemos otra foto. Acá otra. Vemos los núcleos, las estratificaciones, restos de mucina, podemos llegar a ver un poquito la luz. ¿Y cuáles son los factores pronósticos? El estadio, el tamaño tumoral, la invasión vascular, las metástasis, cómo crece, si crece para afuera o para adentro, la edad, la asociación con HPV. Y una cosa muy importante es el patrón de infiltración, que ahora se los voy a mencionar. Lo que tienen que saber es que el patrón de infiltración, ¿sí? Lo podemos ver en todos los tumores. Nosotros siempre, como patólogo, cuando evaluamos un tumor, decimos, el tumor infiltra de manera expansiva, de manera infiltrante, de manera de nido. ¿Por qué es importante? Porque hay tumores que se van metiendo por todos lados, así como guantes, como filitas, hileras, y hay otros que crecen de manera expansiva, que son más bonitos. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para los adenocarcinomas de cuello uterino? Se utilizan estos patrones de infiltración de Silva, que es un patólogo, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que estos patrones se utilizan para el adenocarcinoma de cuello. ¿Y qué es lo importante de estos patrones? Que estos patrones nos van a predecir el riesgo de metástasis ganglionares. En realidad se utiliza solo para los de tipo usual, ¿sí? Pero bueno, con que ustedes, que son los más frecuentes, ustedes con que se acuerden que se utiliza para los adenocarcinomas ya me pongo contenta. Básicamente es que, para que tengan una idea, no es algo que ustedes tienen que saber con detalle, pero hay 3 patrones A, B y C. El A es el que las células infiltran de manera expansiva con glándulas bien delimitadas. Y el C es el más destructivo, el más infiltrativo. En el B está en el medio. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que las pacientes que tenían un patrón de infiltración A lo tenían los ganglios linfáticos negativos, entonces no es necesario resecarlos. En cambio, las del C tienen mayor posibilidad de tener ganglios linfáticos positivos y se los debería resecar. Entonces, importante, que es lo que quiero que se acuerden, que en el adenocarcinoma, ¿sí? Especialmente en el tipo usual, se utiliza el sistema de Silva para evaluar el patrón de infiltración. Se utiliza este sistema de Silva que evalúa patrón de infiltración para ver el riesgo de metástasis ganglionar. Después hay otras variantes infrecuentes de adenocarcinoma, ya estamos casi terminando. Variantes infrecuentes, el mucinoso, que dijimos había 3 tipos, endometrio, vello glandular, seroso, células claras. Quiero que sepan cuáles son HPV dependientes y cuáles no. Dentro del adenocarcinoma mucinoso hay 3 tipos: gástrico, intestinal y anillo de sello. Estos 2, intestinal y anillo de sello, HPV positivos. Gástrico, desviaciones mínimas. Antes se le llamaba adenocarcinoma de desviaciones mínimas, es negativo. A este es al que me voy a referir. Dijimos que es HPV negativo. Antes se llamaba de desviaciones mínimas porque es como que se desvía mínimamente de la normalidad, pero es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Porque se demora en el diagnóstico. Porque yo, si tomo una biopsia, puedo pensar que son glándulas normales. ¿Sí? Ven, se ve así. Ven que no tiene toda la tipía que estuvimos viendo en los anteriores, ven que no tiene estratificación, tanta hipercromasia, tiene mínima tipía. Pero ¿qué tenemos que mirar con cuidado? Las glándulas. Las glándulas tienen bordes angulados, que no tienen las glándulas normales. Después tenemos el adenocarcinoma vello glandular, que es HPV positivo, que en su forma pura es muy bueno porque crece de manera exofítica, crece para afuera. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado en el vello glandular? Es que no tenga un nodo de tipo usual infiltrando para adentro. Estos se pueden combinar y ser tumores mixtos, ¿no? Acá vemos cómo crece para afuera, son papilas. Y por último tenemos el adenocarcinoma endometrioide, que es, el adenocarcinoma endometrioide es un tumor muy infrecuente en cuello uterino. Acá hay un error, perdón, esto está mal, no representa el 7 al 50% de los adenocarcinomas cervicales, no, perdón, es un tumor muy infrecuente, ¿sí? Si nosotros vemos un adenocarcinoma endometrioide en el cuello uterino, lo primero que tenemos que pensar es que no sea un cáncer de endometrio que invadió cuello, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un adenocarcinoma endometrioide en el cuello uterino, primero veamos cómo está el endometrio para ver si no viene de ahí. Bien.
y es HPV negativo, si llegásemos a tener algún caso. Pero repito, es muy infrecuente. Bueno, y esto fue todo. Sí, esto fue todo. Espero que hayan entendido y bueno, cuando estudien pongan énfasis principalmente en las cosas que yo mencioné de forma oral, ¿sí? Que eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi mail, florfalcon@gmail.com. Hasta luego.